Hoy empiezan las actividades de la programación del Chiquitero en Eguna en Bilbao y vamos a acercarnos a ver un poquito de esta celebración. Ahora vamos a ver una exposición que forma parte del programa del Chiquitero en Festa, que se está desarrollando justo aquí en el edificio de la Bolsa. Es una exposición que se llama Bizkaiko Sandarí. Vamos a verla. Ya veis que han decorado los balcones del edificio de la Bolsa con esas banderas que forman parte de esta celebración. Esta es la exposición, ¿vale? De la Machu. Luego el día grande es el día 11. Amma maite bihotzeko bigun eta garbi Bizkaiko seme alabak hartuta zain beti Begoniako andramari Bizkaiko zainari También tienen Bizun, ahí tienes. Ahí está la hucha para los chiquiteiros. Justo encima tenemos una placa indicando el nivel hasta donde llegó la inundación en 1983. Aquí nos ponemos aquí en la estrella. Y está habiendo también una visita teatralizada, que es lo que estamos viendo ahora. Ahí justo en la Fuente del Perro están ahora mismo. Y hasta aquí este primer día del Chiquitero en Eguna. Vamos a estar viendo más actividades, o sea que muchas gracias a la gente que dejáis me gusta, que os suscribís y que apoyáis el canal.
Y durante toda esta semana del Chiquitero en Festa han habido diferentes actividades, algunas de ellas de pago, como una cata comentada. Esas cosillas al final no hemos ido porque todo lo que haya que pagar al final nos lo hemos quitado un poco de encima. O sea que nada, hoy nos tocaría la 30ª edición de la Romería Begoña. Agradecer a la gente que dejáis me gusta, que os suscribís y que apoyáis el canal. Hay una exposición también de la BBK. La romería sale de aquí, del Teatro Arriaga. Justo coincide que hay una manifestación aquí. Ahora. Y aquí tenemos a los romeros. Y empieza la romería.
Y ahora sigue la romería.
Y ahí adelante la tenemos ya, la Basílica de Begoña.
Dame un sillón, que tengo ganas de sentarme. Pompe. No lo pasáis bien ni nada.
Vamos a comentar esta Eucaristía. Hacemos primeramente pues el situarnos aquí ante la macho de Begoña. Para ello lo que abierta el texto. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a todos vuestra presencia, especialmente bomberas y rodillos de honor en varios talleres honorarios, y muy especialmente agradecer a Íñigo Urrutería de la calle de Gobierno Vasco por haber acercado el nombramiento del bombero de honor de Begoña 2025 y habernos acompañado subiendo en romería en la víspera de la fiesta canónica del Señor patrona de la Virgen de Begoña, patrona de la compañía de la cofradía y patrona de Israel. Como os digo, somos un Joseba, nuestro actual obispo. Al santo se le conoce con la víspera. Por eso, en la víspera de la festividad de la noche de Begoña, queremos que hemos ido a trasladar a ese día esta tan importante para la familia. La familia, que les tenga por ahí tirados. Los menores no pueden salir. Jesucristo, el fruto bendito de la Virgen Madre, os conceda a coronaros con las virtudes que os hacen más gratos a Él. El Espíritu Santo que descendió sobre la Santísima Virgen os conceda la alegría de la paz y os mantenga unidos en el seno de la Madre Iglesia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Y lo que aquí hemos vivido, lo que aquí hemos celebrado, lo ponemos bajo la atenta mirada de María, bajo la vocación de Begoña. A ella le cantamos, a ella le ofrecemos todas aquellas cosas que hemos traído hoy aquí, en este corazón agradecido de cada uno de nosotros y nosotros. Le cantamos Begoña con la María. Amen.
Virgen de Begoña os guíe, os sostenga y acompañe siempre. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Y ahora ha acabado la misa y vamos a ver los fuegos artificiales.
Y hasta aquí la 30ª edición de la Romería Begoña. Muchas gracias a la gente que dejáis me gusta, que os suscribís y que apoyáis el canal. Hay quien aprovecha la romería de Begoña para comerse unos talos. Yo me vengo aquí al Bar Galbi a comerme unos pinchos morunos, que están muy buenos. Me acuerdo yo que en el TGV fue el primer sitio donde a mí me dieron un cacharrillo de estos, en el TGV Burger, en el de Good Burger, que fue una franquicia que la verdad que no duró mucho, o sea, The Good Burger. ¿Estuvo qué? ¿1 año o 2? Estuvo funcionando, no sé si la conocéis alguien. A ver cómo se va haciendo ahí a fueguito lento. Madre mía, y el olor, ¿por qué no pasa al otro lado de la pantalla? Que si no... Estás aquí al lado viendo cómo los hace y te entra un hambre que madre mía. Esto siempre sienta bien en el estómago, el picantillo y todo, luego te deja el picante. Que bueno, que hay gente que los come. ¿Te piden mucho? ¿Qué pide más la gente, dulce o picante? Picante más, ¿verdad? Generalmente, ¿verdad? Que no te guste el picante. Tiene que ser picante. Ya estáis oyendo ahí a Kader, que es un grande que lleva aquí, vamos, es un negocio pasado de padres a hijos, ¿no? Desde generación de tu padre o desde su aita, o sea, segunda generación. Tenemos aquí a la segunda generación, ¿no? Ahí estamos. Mira, ahora voy a aprovechar a preguntárselo. Siempre he querido preguntárselo porque hay en algunos sitios que vas, ¿vale, tío? En plan, normalmente, pues sitios así muy sencillos o que le pillas al tío en la calle haciéndolo, ¿sabes? Y suelen ser pinchos, no sé si os ha pasado, que son como más rojizos, ¿vale? ¿Eso qué es? Esos que son como rojizos que le dicen pincho andaluz. Es como más rojo, ¿sabes? No es amarillita, así como la... ¿Sabes? O sea... Son como una carne muy roja, ¿sabes? Y dices, joder, pero no sabe a pincho moruno como los de Kader, como los del Galbi. Ya, o sea, es... Vale, o sea... Vale, o sea, no es cordero eso. Esa roja no es cordero. Eso que es falda de ternera. Ah, lomo de cerdo. Ah, vale, por eso es rojo, por eso es rojo, ¿no? Viene como adobado ahí, ¿no? Guau, horrible eso, tío, ¿eh? Ya sabéis, para que eso nos pase venir aquí al Galbi. Bueno, agur pareja. Hasta luego. Para que eso nos pase venir aquí a Galbi, ya sabéis. Una gozada, eso es una gozada, ¿eh? Empape, que empape. Ahí. Luego la lengua abrazando ahí a tope, eso es lo bueno. La sensación esa es buena, ¿eh? Buah. Muchísimas gracias. A ver cómo lo han untado por aquí, por arriba y todo, lo han untado por arriba. Bueno, muchísimas gracias, Mira, sales de aquí. Que echas fuego por la boca. Y hoy es el día de la Machu, vamos a ver las actividades del día de hoy. Aprovecho para dar las gracias a la gente que dejáis me gusta, que os suscribís y que apoyáis el canal. Vamos a tomarnos un colacao.
Señor y Dios nuestro, que has constituido a la madre de tu amado Hijo en madre y patrona de Vizcaya, concede a nuestro pueblo vivir bajo su protección y alegrarse con una paz duradera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Aquí va a haber un concierto de la Banda Municipal de Bilbao. El concierto ha empezado un poco más tarde al final, o sea que nada, se nos ha juntado con la Calejira Chacolinera, o sea que nos vamos de un lado a otro. Aquí nos ha dado tiempo al menos a verles afinar, o sea que nada, nos vamos para abajo a ver la Calejira.
Bai. Aldaketa klimatikoa. Venga. Ota. Se ve mucho, Bai. Osa, rabizuri bai, Gorka, eta ¿Teña qué? Trabajo de Iñaki, Trabajo de Iñaki. El otro. El mío. La rabizuri, Hizo la calidad. Delante. Bien madura. Trae ahora una reserva. Vaya. Correcto. Baina, con lauzulo, energitxea egiten duzu. Baina, bueno. Bondako dugu, Vemos cómo hace la prenda, pero
Presidente del Limón Histórico. Venga, muy bien. Esto estamos en el único punto que se ve la Basílica de Begoña desde el casco viejo. Que se entrega un donativo de €1 para los proyectos sociales de la escucha. Banatu egiten da. Sigue txampo. Puedes hacer en 3D, ¿no? Begoña, zorionak paratitarren. Eskerrik asko. Y también me voy a traer una. Y tenemos a Gurutxe Beitia. La tarta, el donativo es €1 y va a ir a la hucha chiquitera. Recordad, el resto se puede conseguir ahí están los chacolineros. Y luego recordad que por la tarde, después de la salve, la Peña Atleti del Casco Viejo va a invitar a vino y a pinchos gratis, 3.000 pinchos, nada más y nada menos, así que no lo podéis perder. Eskerrik asko, plazen bat, zuek hemen egotea eta zurekin bai ber, eta datorren urtera arte. Eskerrik asko, Sandra, plazera honetan. Eta gora, txikiteroen festa! Gora! No es mosto, ¿eh? Claro. Para hacer el chacolí no nos ha dado tiempo a fermentarlo. Y esto no puede ser un chiquitero en festa como Dios manda si no vemos a chiquiteros cantando. O sea, que hemos tenido la suerte de encontrarnos aquí a chiquiteros. Vamos a ver cómo cantan un poquito. Vas a Bilbao la vieja, si vas a Bilbao la vieja, si vas a Bilbao la vieja, y bajas por San Antón, verás subir a la barra de un Atleti campeón. Eso te lo digo yo. El hijo de la Demetria, en la cuesta castrejana había un paraje ideal, que bien pudiera haber sido paraíso terrenal, un tesoro del bochito de fama internacional. De todos los bilbaínos lo queremos por igual.
sin tacha, pum, 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 una cerveza sin pan, cerveza que nunca empacha, aunque bebas sin cesar. Es un jardín y parralde de belleza tropical. Todo el que allí va a sentarse, de allí no quiere marcharse, porque se está con los san. ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien! Estar allí, y en el frontón, tiene jardín, tiene la sal, tiene la miel, estar allí, coño, qué bien, qué bien. Estamos esperando que nos habla de la en Jallas de Bilbo, sí. Sí, hemos tenido la suerte de coger con chiquiteros de verdad, ¿eh? O sea, un clásico total de Bilbao, ¿eh? Y todavía nos quedan más cosillas del Chiquitero en Festa y de este día de la Machu, o sea que quedaos ahí en el vídeo, agradecer a la gente que dejáis me gusta, que os suscribís y que apoyáis el canal. Y ahora, después de ver a los clásicos chiquiteros de Bilbao cantando, vamos a ver un concierto de corales aquí en la iglesia de la Encarnación de Achuri.
Kabezako matxorrian eta biko argia otzotean entzun ditugu. Eskerrik asko, txalo bat, berriz ere. Izasko gitarrari, zuzendariari ere txalore bat.
Vamos a ver más actividades de este chiquitero en Festa y del Día de la Machu, que ya nos quedan 2 cosas contadas ya. Y nos vamos encontrando más expositores de la exposición de la BBK. Vamos a ver ahora cómo le cantan el Salve Regina a la Machu.
Bilbao! Bienvenidos a este acto bonito donde los haya y que curiosamente las tradiciones en nuestra ciudad, en nuestra villa y en este punto emblemático de la ciudad no se pierden ni nunca se van a perder por toda la gente que cada día, 11 de octubre, os acercáis a este festejo. Eskerrik asko también a las autoridades que nos acompañan en esta 62 edición, 62 años, uno detrás de otro, para celebrar este chiquitero Artean y el Día del Chiquitero. Alcate, Juan María Burto, toda la corporación municipal, compañeros de la prensa y las personas que han hecho posible la organización de este magnífico evento. Un evento que toda la vida ha tratado de socializar, porque el chiquitero lo que sí hace en Bilbao, en Vizcaya y en Euskal Herria es socializar. Algo que esperemos generación tras generación, nuestros hijos, nuestros nietos cuando lleguen sepan vivir este día con emoción, porque las tradiciones nunca se pierden en Bilbao. ¡Gora Bilbao! ¡Gora Euskadi! Y estos 62 años, como no podía ser de otra forma, lo celebramos durante toda una semana completa con todo tipo de actos, dancharis, en la ruta también de los 40 locales de hostelería que también se suman a este motivo que nosotros, que el chiquitero, nuestro chiquitero de toda la vida, que gracias a Dios y gracias a la Matxu de Begoña todavía sigue por las calles del casco viejo y de esta nuestra Euskal Herria. Como veis, el programa de actividades durante toda la semana ha sido profundo. Hoy es un día clave en Bilbao y estamos en un punto clave desde donde vemos nuestra Matxu de Begoña, la Basílica de Begoña. Se conoce que aquellos chiquiteros de antaño tenían cierta pereza en subir hasta Begoña y desde aquí la veían muy cerquita. Y vamos también a agradecer esa hucha chiquitera que tenemos aquí enfrente, que siempre acoge esa actividad solidaria que los chiquiteros todavía han demostrado y siguen demostrando. Quiero agradecer también, como no, además a todas las autoridades, los compañeros de la prensa, los hombres y mujeres del Chisturari, los Chistus, y también, como no, a Indautxuko Lagun, a Besmatza, que están aquí y van a ser los que nos van a dar el camino para interpretar los diferentes temas que sonarán en las calles de este casco viejo de Bilbao. Por lo tanto, vamos a empezar, menos palabras, más música, más cultura y más socializar. Empezamos, arrancamos, ahora.
Gracias, gato. Primero el gure aitá, luego el canto de la salve y, como no, cerrar esta jornada maravillosa con el Begoñako Aclamado. Eso. Dios te salve, reina y madre de misericordia, y la dulzura esperanza nuestra. Dios te salve.
nuestra ciudad es ir a la peña de nuestro Athletic a disfrutar gratuitamente de un pincho y un chiquito. ¡Minister, con amigo! Madre de piedad y de misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, ahora eres contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
No dabas hecho, madre mía. No dabas las papeleras, no dabas. Se quedaron atónitos y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has tratado así? Y hasta aquí este chiquitero en Festa y el día de la Machu. Muchas gracias a la gente que estuvisteis acompañando en directo y a la gente que nos dejáis me gusta, que os suscribís y que apoyáis el canal en YouTube. Muchas gracias.